Biblia de la gracia divina, ¿no? Sus Biblias, por favor, busquen Evangelio de Marcos capítulo 9. Hoy vamos a continuar allí. Cuando estén listos me dicen amén. Sí. Amén. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13 para continuar con el estudio del día de hoy. Ya estamos listos, entonces vamos juntos a leer. Dice de esta manera: También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y se ha tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Oramos? Y Señor, Padre Todopoderoso, grande en misericordia, tardo para la ira, Señor, y lo vivimos así cada día. Queremos el día de hoy que tú nos reveles tu palabra, Señor, que tú nos guíes a través de esta porción de las Escrituras que has dejado para que te conozcamos más, Señor, para que te busquemos con más intención, Señor, para que nuestra fe crezca y podamos descansar en tu propósito en nuestras vidas, Señor, en que tú estás en control de todo. Señor, te rogamos que hoy podamos verlo así, Señor, podamos verte a ti hablándonos y, Señor, te rogamos nos reveles tu palabra que sabemos es para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues continuamos en este capítulo, no sin antes recordar un poquito qué pasó inmediatamente antes de este capítulo. Y vimos que Jesús hizo una pregunta, les pregunta a los discípulos, aquellos que estaban cercanos a él, había cientos atrás de él, alrededor de él, pero los que estaban cercanos eran pocos, sobre todo los 12 que él había elegido y estaban alrededor de él. Y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y comienzan a responder: ¿quién dice la gente, no? ¿Y quién es? ¿Quién es Jesús? Pues que algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que algunos de los profetas. ¿Ok? ¿Y quién crees tú que yo soy? O sea, ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y en la mañana les decía, Pedro le atinó. Podríamos pensar así, pero le dice Jesús, le corrige esa parte que yo menciono, ¿no? Pedro dice: tú eres ¿qué dijo? Tú eres el Cristo. Completa en otro evangelio, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿contestó correctamente? Sí. Pero, ¿sabía qué significaba eso en realidad? Es lo que estuvimos viendo la semana pasada.
Porque es necesario entender esa parte. O sea, yo sé que Jesús es el Cristo, pero sé qué es lo que vino Cristo a hacer. Porque puedo esperarlo también como ellos para que cambie mi entorno, quite mis problemas, se lleve a quien no quiero o me lleve a otro lugar donde yo quiero estar, que me sane, como los israelitas, que los libre del imperio romano, que les quite el agobio de las naciones que han estado encima de ellos. Y dice, tú eres el Cristo. Nosotros ya entendemos, después de 2000 años, teniendo escrita la palabra de Dios, que Cristo significa ciertas cosas, pero muchas veces no discernimos completamente lo que es el Cristo. Cristo ungido, Mesías, que significa lo mismo. ¿Qué es? ¿Quién era el Cristo? ¿Qué? O sabemos nosotros que Jesús es el Cristo, sí, hasta le decimos Jesucristo, ¿no? Pero ¿sabemos qué significa eso? Porque aún Pedro, habiéndoselo revelado Dios, sí, Jesús es el Cristo, pero yo espero otra cosa de Cristo. Y Cristo me da mucho más. Porque ellos esperaban una espada de un caballo y acabar con liberar a Israel, acabar con la opresión. Y Jesús les dio vida eterna. O sea, fue mucho más allá de lo que ellos esperaban. Pero nosotros también podemos confesar eso, podemos también nosotros discernir esa parte de, ok, Jesús me pregunta, ¿sabes quién soy? Eres el Cristo. Y veniste a sanarme, y veniste a proveer para mis necesidades, y veniste para arreglar mi entorno, y no entiendo que vino a llevarme a arrepentimiento, que Él pagó por mis pecados, Él me redimió en la cruz, me compró a precio de sangre para estar con Él eternamente. Y entonces, si yo entiendo esa parte, yo sé que Jesús es el Cristo realmente, pero el Cristo que Dios envió y no el Cristo que yo me imagino que es. ¿Sí? Entonces, Pedro contestó bien, pero ni él ni los 12 discípulos, cuando Jesús fue entregado, ni los 12 creían plenamente o entendían plenamente que era el Cristo. De los 12 uno cayó, se perdió. Pero los demás tampoco creían o entendían plenamente hasta que Jesucristo resucitó y dice en Lucas, capítulo, si no mal recuerdo, 24, que entonces les abrió el entendimiento para que se dieran cuenta de todo lo que les había hablado antes, hasta que Jesucristo resucitó. Entonces ya vieron, tuvieron una esperanza diferente, ya nos quitaron al Mesías, ya nos quitaron al ungido, ya nos quitaron al Cristo. ¿Qué hacemos? Jesucristo regresa y dice, ya entendemos. Se trata de vida eterna, vida eterna. Y ahí es donde nos quedamos, llegamos a este punto, a la transfiguración. 6 días después, dice Marcos, dice Mateo, dice Lucas, 8 días, por diferentes razones, se refiere a la misma circunstancia, y llegan con Jesús a un monte alto, menciona aquí, y pasan cosas curiosas, pasan cosas impresionantes para ellos, porque ellos ya vieron muchos milagros, muchas situaciones en las que dices, o sea, terminaron espantados, terminaron maravillados, dice la Biblia. Pero aquí ellos llegan con Jesús, toma parte a Pedro, a Jacobo y a Juan, a 3 personas que también, curiosamente, intencionalmente, en el propósito de Jesucristo, de Dios, también estuvieron estas 3 personas cuando resucitó a la hija de Jairo, también estuvieron esas 3 personas cuando estuvo orando en el Getsemaní antes de ser entregado. Ellos 3 estuvieron cerca. Ellos 3, estas 3 personas, de alguna manera, estaban, incluso Pedro confesando con su boca que era el Cristo. Los otros, a pesar, ahora sí, de alguna manera, pero no, a pesar de que Juan y Jacobo, apodados o llamados, ¿cómo ustedes saben cómo les decían? Los hijos de
Eso sí, ¿verdad? Los hijos del trueno, Boanerges, ¿no? ¿Por qué? Porque le dicen a Jesús al lugar que no los recibieron, ¿quieres que oremos para que Dios mande fuego y destruya todo? Dice, no saben ustedes de quién es su Padre. No saben quién es Dios. No saben el propósito aún, no lo entienden, siendo que vienen conmigo, no ven. A ellos mismos les decía también como a los fariseos, no ven, no se dan cuenta ustedes tampoco. Bien, vienen con ellos, a pesar de esto, ahí están Jacobo, ahí está Juan y ahí está Pedro, ahí están con él y vienen a presenciar este evento que le han nombrado la transfiguración. ¿Qué sucedió en la transfiguración? El versículo 3 lo menciona. Y sus vestidos, se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Los vestidos de quién? De Jesús. Bien, primero, la condición que él tomó también lo mencionan de una forma mucho mejor de lo que yo lo puedo explicar los comentaristas bíblicos, y dicen su interior, su esencia real se notó o se vio en parte en esta vida. Y fueron testigos 3 hombres, pero también lo que ellos vieron después de esto, dice, es que ellos lo vieron a Jesús hablando con Moisés y con Elías. En este punto, en este momento, en el monte, estaba Jesucristo en una condición diferente a la que todos los que estaban alrededor de él le habían visto físicamente, y se encontró con el profeta Elías y con Moisés, aquel que liberó a Israel. ¿Quiénes son ellos? Tenemos que recordar un poquito y qué sucedió con ellos también en su caminar con Dios. Moisés fue el hombre que Dios utilizó, aún preparándolo durante 80 años para redimir al pueblo de Israel de la esclavitud, para sacarlo de la esclavitud de Egipto, llevarlo a la tierra prometida, y en ese ínter de 40 años pasaran cualquier cantidad de cosas, pero relacionadas a Dios con su pueblo, a Dios con un intercesor que fue Moisés en ese momento. Él intercedía por el pueblo de Israel, tanto así que no pudo librar de la mano de las consecuencias del pecado a muchos. De hecho, una generación completa no entró a Canaán, incluyendo a Moisés. Pero Moisés estuvo muy cercano a Dios, tanto así que en el monte Sinaí se encontraba con él, escuchaba a Dios, Dios le instruía, incluso le dio las tablas de la ley, pero también Moisés en un momento le hizo una petición a Dios. ¿Sí recuerdan en base a esto qué petición le hizo? Quiero ver tu gloria. ¿Sí? Quiero ver tu gloria, Dios. Y la gloria de Dios en la condición mortal de las personas puede ser eso, valga la redundancia, mortal. ¿Sí? Cuando Jehová bajaba, en su presencia estaba en el monte, estaba hablando, se manifestaba en la nube alrededor del monte. Él había instruido a Moisés que no se acercara nadie al monte, no porque él no quisiera estar cerca de nadie, sino porque su santidad destruye el pecado y el hombre es pecador. ¿Sí? Todo va a morir. Los animales mismos no podían estar cerca porque podían morir. Y esto es muy intenso porque si entendemos la petición de Moisés, dice, quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria. Y no que Dios conceda deseos, pero también lo deja para que entendamos y veamos lo peligroso y lo intenso que es llegar a Él sin Jesucristo. Y le dice, mira, ¿ves aquel huequito, aquella
aquella abertura en la peña, ahí te vas a meter, ¿sí? Ahí te vas a poner, no me vas a poder ver directamente, pero voy a pasar cerca. Y es lo único, es lo más que podemos hacer en esa petición. Pero fíjate, Dios respondiendo en esta situación, Dios le quiere mostrar quién es Él, de todos modos lo está haciendo. Dice que como de espaldas y como de lejos, y ese es solo momento, fracción de tiempo que se dio entre Moisés y Dios, lo hizo que su rostro, ¿qué sucediera en su rostro? Resplandeciera, pero con tal intensidad que ya resplandecer es suficiente, ¿no? En cuanto a que ves a alguien con una cara brillante, dices, ¿qué pasó aquí? Bueno, Moisés tiene que bajar y cubrirse el rostro, porque la gente que está, que está como dependiente de él en la relación con Dios, le teme y teme acercarse a Moisés, porque se tiene que cubrir su rostro por el contacto con Dios. La gloria de Dios. Y otra vez, la gloria de Dios puede acabar con las personas, pero aún así Moisés no lo sabe y él dice, quiero ver tu gloria, Señor. Bien, él lo vio y vemos también cuánto más caminó Moisés con Dios y aún así él no entró a la tierra prometida, les decía en algún momento, pero caminó con él, pero también estaba Elías. ¿Y quién era Elías? ¿Qué hizo Elías? ¿Qué sucedió con él? Con este profeta? Uno de los pasajes que más podemos recordar es cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal, ¿sí? Y es un reto directo, ¿no? O sea, vamos a ver en quién van a creer, en Baal o en Jehová. Ahorita mismo vamos a ver esto, traigan los sacrificios, los animales para el sacrificio, prepárenlo como quieran ustedes, 800 profetas de Baal, hagan lo que quieran, y él enfrente hasta burlándose de ellos, jactándose de lo que estaban, de lo que él iba a hacer y burlándose de lo que ellos estaban haciendo. Griten más fuerte, golpéense más fuerte, hagan más escándalo, porque tal vez su Dios está lejos. Y para que lleguen los gritos hasta allá, ¿no? Hagan lo que quieran, se laceraban, o sea, de todo hacían. Y Baal no contestaba. Y él prepara el sacrificio, un surco alrededor, lo llena de agua. Estoy parafraseando, también no me van a decir exactamente, no dijo eso. Obviamente le estoy parafraseando lo que sucedió, perdón. Y llenen de agua, echen más agua y el Señor responde a la hora del sacrificio, consume el holocausto y hace realidad, se hace verdad el profeta, lo que decía el profeta Elías, y falso lo que los otros profetas por lo mismo tenían que ser muertos. Y murieron a manos de Elías, de él mismo, ¿sí? Pero también este hombre fue muy directo con reyes, retando y enfrentando a reyes, tanto así que hubo quienes lo estaban persiguiendo y él tuvo que huir. También Dios lo llevó a orillas de un río, perdió también en el área salvaje, en el desierto de ese tiempo, y Dios lo alimentaba ¿con qué? Ustedes lo recuerdan bien. A través imagínate comer cuervos ahí, no, les llevaba, a través de un cuervo les llevaba carne y les llevaba pan, ¿sí? Qué mal agradecido sería si matara al cuervo y se lo comiera también. No, lo alimentaba a través de los cuervos, pero porque ellos le llevaban carne, le llevaban pan. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Él en algún momento se quitó su túnica y golpeando fuerte el agua, el río se abrió y quedaba en seco. Con tanta intensidad él vivía a Dios y hablaba de Dios, que el sucesor de él fue Eliseo, y Eliseo se quedó con el manto de Elías, y también él hizo lo mismo en el agua, buscando a Elías, y también sucedió lo mismo. Pero ¿qué pasó con Elías? Elías iba caminando con Eliseo porque Dios le instruyó que buscara un sustituto, profeta sustituto. Iba caminando con Eliseo, de repente un carro de fuego
bajó del cielo, pasó en medio de ellos, y después de que pasó en medio de ellos un torbellino, se llevó a Elías. Y ya no lo volvieron a ver. Moisés, su cuerpo se dice que no se volvió a ver tampoco. Moisés y Elías están con Jesús en la transfiguración, tocando un tema delicado, fuerte y triste para nosotros. ¿De qué están hablando? Están hablando de la muerte de Jesucristo, su próxima muerte. Ellos tres. Pero lo sorprendente es que ellos están viendo esto, los Pedro, Pablo Juan y Jacobo, ellos están viendo esto y precisamente lo que están viendo está turbando tanto su mente que no saben cómo pensar o qué hacer, ¿sí? Pero ellos veían lo que estaba sucediendo y se puede turbar la mente al momento en que la luz resplandece delante de nosotros y no nos damos cuenta que aquel que manifiesta esa luz es el que debe ser visto. Tanto así que estos tres hombres dicen, ¿por qué no? Dice Pedro, más bien, se adelanta y le dice, ¿por qué no hacemos una enramada para cada uno de ellos? ¿Por qué no adoramos a los tres, a ustedes tres? Y otra vez, he estado con ustedes tanto tiempo. Moisés profetizó de mí porque también hay profecía en el Pentateuco. Elías profetizó, habló de mí. Todos los profetas hablan de mí y ustedes ya nos quieren poner en el mismo nicho a todos los demás. Ellos son consiervos en una condición diferente ahora. Que algo podemos ver ahí es que cuando dice Dios que Él es un Dios de vivos, es real. Ahí estaban Elías y Moisés. ¿Sí? Ahí estaban en Elías y Moisés. No eran fantasmas. ¿Sí? Porque Jesús no era fantasma. Y estaban en la misma condición. Pero les decía, es algo así como ven en un plano diferente a Jesucristo en ese momento para alcanzar a ver ese lugar en el que están habitando en ese momento. Esas tres, estos dos hombres que Dios utilizó tanto y Jesucristo, juntos ahí, manifestándose en una condición muy diferente a lo que ellos son. ¿Por qué? Porque dice que las ropas de Jesús eran tan blancas que ningún lavador, porque había lavadores profesionales, las podía dejar en ese color, en esa condición. Decía que cada vez que digo el color blanco, mi hija que está estudiando diseño gráfico me corrige, me dice, eso es la concentración de todos los colores. O sea, ok, bueno, pues ni esa concentración de todos los colores podía dar ese tono. Y otra vez, si nos recordamos que Jesús y su túnica, la túnica no hace milagros, no era en sí la ropa de Jesús, era Jesús mismo en su condición glorificada, porque Él es así. Él es Dios y estaba manifestando en ese momento junto con la nueva condición que vamos a tener, todo que se estaba presentando ya en Elías y en Moisés, porque nuestra condición va a ser diferente cuando estemos con Él. Entonces sí, ya vamos a poder estar en su presencia, ya no vamos a terminar destruidos si llegamos ahí a través de Jesucristo. Eso es lo que estaban viendo ellos, pero esto también puede llegarlos a turbar y puede llegarnos a enfocar en que es que yo necesito ver la gloria de Dios y voy a ver dónde brillan más las luces, ¿no? No es así, porque la blancura que nosotros debemos buscar es la que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que debemos de buscar nosotros en Jesucristo. Más allá de permanecer o de ver, muéstrame tu gloria. Jesús va a decir, todos los días estoy contigo, todos los días voy contigo, te prometí estar hasta el fin del mundo. ¿No te has dado cuenta que ahí está mi gloria? En todo lo que puedas ver, porque Jesucristo mismo está
está en su gloria, ¿sí? Pero nosotros debemos buscar esto, que si tenemos pecado, que sea nuestra vida, nuestro espíritu termine ya blanco como la nieve, que sea blanco como la lana. De esa manera, para que cuando nosotros queramos relacionarnos con Él, no hagamos lo que el versículo 5, lo que les acaba de decir. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas y pongamos en un nicho a cada uno. Dice, no, enfócate en Jesucristo. Enfócate solamente en Jesucristo. ¿Qué sucedió? Dice en el versículo 6, porque no sabía lo que hablaba. ¿Cómo te topas con Jesús? ¿Cómo te topas con Dios en una condición pecadora y vas a saber qué decir? ¿Sabes qué? Póstrate delante de Él. Entrégate a Él. Reconoce quién es el que te está encontrando, porque dice, estaban espantados ellos. Y no es para menos. Pedro, varias veces lo he repetido, Pedro dijo, cuando se da cuenta que Jesús es algo más que lo que él está viendo, se apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Aquel temor de que habla Dios en su palabra, principio de la sabiduría, el temor de Dios, aquel temor que se manifiesta por entender, yo no quiero estar en contra de Dios. Yo entiendo quién es Dios, yo no quiero estar en contra de Dios. Dice Dios, entonces ya empiezas a tener sabiduría. Ya empiezas a responder a quién es tu Señor, a quién es tu Dios, a quién es el Creador. Ya empezamos a reconocer quién es Él. Estaban ellos espantados. Y ellos estaban hablando, pero en el versículo 7 sucede algo más que completa todo el cuadro. Dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Cállense y vean, cállense y escuchen. Dice Dios de una manera que lo tradujeron mucho más gentil. Estad quietos y mirad que yo soy Dios. Escúchenlo a Él. Él es Dios. Se manifiesta en una nube. Obviamente platicábamos del Sinaí. La gloria de Dios en el monte en una nube. La gloria de Dios sobre el tabernáculo en una nube. Dios se manifiesta de esa misma manera aquí. Imagínate otra vez. Ya el simple hecho de llega la nube y comienza a escucharse la voz, ya deja de lo que dice, ¿no? O sea, es Dios, una voz del cielo, es Dios mismo hablando, pero tiene todo el sentido y toda la instrucción porque es una orden. Guarda silencio, escucha a Jesucristo, escucha, pon atención. Y el jueves que veíamos el primer capítulo de Números aquí, platicábamos acerca del tiempo de oración, del tema de la oración personal, en que ¿cuántos de nosotros cuando oramos esos 15 segundotes, medio minuto, ya nos fuimos largos, 5 minutos, eso es maratón para la mayoría, ¿sí? 10 minutos, media hora, 2 horas orando, o más tiempo muchos. Yo sé que sí hay personas. La mayoría yo sé que quedamos en los 15 segundos, eso es triste, pero ¿quién que ora de esa manera? Y casi le decimos, sí, da gracias Señor que lo hago porque tengo tantas cosas que hacer. Después de ese tiempo nos quedamos a escuchar la respuesta de Dios. ¿Quién de todos nosotros que debemos orar? Yo no digo si oramos o no, que debemos orar, nos quedamos a escuchar la respuesta de Dios. Es que nunca me responde. Digo, ¿te has quedado a escuchar la respuesta? Posiblemente no va a ser en ese momento, pero por lo menos, o sea, dale tiempo, porque entonces solamente es un monólogo, y como a nosotros sabemos que caminamos por fe, ya no caminamos por vista, caminamos por fe. A veces decimos, a veces esa fe no nos lleva a entender que la fe nos pone en nuestra mente el tema de que Dios está ahí presente. Yo no estoy aventando oraciones al aire
nada más porque sí, sino estoy hablándole al oído a Dios. Y yo necesito también esperar la respuesta de mi Señor. Tener paciencia, como Él ha tenido paciencia para conmigo. Y es que, Señor, si no se me queman los frijoles, pues, para mañana les apagas primero y te vienes a orar, ¿sí? Y esperas a que te responda. Esperemos que Él hable, busquémosle con toda la intención de que, de que nosotros nos sintamos en esa comunión con Él que debemos de tener como hijos suyos. Y no solamente cumplir con que así ya oré hoy. 15 minutotes, impresionante, rompí récord. Sí, un monólogo o una oración, realmente una comunicación con Dios. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Esperar, porque dice ahí, a Él oíd. ¿Cómo oímos a Jesucristo? Bueno, tenemos la palabra, obviamente. En la respuesta en tu oración, pueden venir versículos bíblicos a tu cabeza y ahí Dios te está hablando. Dice, no, pero es que eso yo lo leí ayer. De esa manera habla Dios, con su palabra. Si hay algo que dices tú, ahora sí me está hablando Dios y va totalmente en desacuerdo con lo que es Él y con lo que dice la Biblia, créeme, o te estás escuchando tú o peor tantito, estás escuchando otra voz, que no es Dios. Porque todas sus respuestas siempre va a ir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y muchos justificamos nuestras acciones y pecados en base a lo que nosotros mismos nos repetimos inconscientemente. Dices, no, es que Dios no puede ser Dios no creo que quiera tanto, no, Dios sé que me ama tanto que me va a perdonar. No, si lo haces conscientemente, no, sí es pecado. Necesitamos realmente escuchar a Dios, disponer de nuestra vida, nuestro tiempo para buscarlo y esperar respuesta y esperar pacientemente, porque algunas respuestas tardan un ratito, hasta las promesas de Dios. Le promete un niño a Abraham 75 años y se lo cumple 25 años después. Y nosotros lo queremos mañana. Es que el de la renta no me va a esperar hasta dentro de 50 años, Señor. Ya no vamos a estar aquí. Vamos a estar con el Señor en la morada eterna. No vas a tener que pagar renta ahí. Jesucristo las fue a disponer para nosotros. Amén. Amén. Sí, entonces a Él oír. ¿Por qué razón a Él tenemos que oír? Dice Isaías capítulo 42, versículo 1. Aquí están atrás los versículos. He aquí mi siervo, dice Dios a través de la boca de Isaías. Yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y en Isaías 52, 13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy alto. Y en base a lo que dice después de esto, el pasaje que estamos leyendo, muchos creían que sí iba a ser puesto muy alto, y lo más alto que lo vieron ponerlo fue 3 metros, y ellos no entendían que era parte del camino a la salvación de todos y de la glorificación de Jesucristo. ¿Sí? Y lo vieron muy abajo. 3 metros no eran para ellos tanto, pero dice más adelante, volviendo a Marcos capítulo 9, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y cuando esta frase, cuando esto que les está diciendo Jesús aparece en ellos están esperando a que les acabo de leer en Isaías. Ellos están esperando a que les han enseñado los sacerdotes, lo que les han enseñado los fariseos, los que les han enseñado los escribas e intérpretes de la ley. Dice que Dios dijo de esta manera, de nuevo regresando a Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en que mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Y ellos entendían, justicia a las naciones, va a librarnos por fin el Mesías de toda esta injusticia que comete
Roma contra nosotros, los griegos contra nosotros, los asirios contra nosotros, todo el mundo contra el pueblo de Israel. Va a librarnos de todo esto. Y cuando él habla acerca de la resurrección, dice, ¿cómo? Ahora sí no entiendo. Si tú eres aquel que ha sido enviado de Dios y que va a ser engrandecido, ¿sí? Porque dice en Isaías 52:13 también, será prosperado, será engrandecido, exaltado y puesto en lo alto. Ellos no entendían por qué entonces Él les habla de que va a morir y que todo lo que han visto, incluso que vieron a Jesús junto con Moisés y Elías, no lo contaran a nadie hasta la resurrección. Todo esto era confusión para ellos. ¿Por qué? Porque también en cuanto a los maestros que tenían antes que Jesús, antes que Juan el Bautista, tenían a los fariseos y saduceos, que eran sectas contrarias. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección, y todo esto confundía a estos hombres, tanto que si eres el Mesías, ¿cómo dices que vas a morir? ¿Qué pasó con Pedro también en el capítulo anterior? Después de que él confiesa que es el Cristo, comienza Jesús a hablarles y a decirles, y es necesario que muera, y que esté tres días muerto. Y Pedro, oye, ¿ya viste todos los que vamos detrás de ti? Que eso no te acontezca, Señor, que no pase eso, no dejes que te hagan eso. Y Jesús, con todo el amor del mundo, ¿qué le contesta? Apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Y veíamos la semana pasada esa parte. Jesús tiene la instrucción del Padre, el plan es en Él mismo, ¿sí? Pero sabe que va a la muerte, donde Él decida escuchar a Pedro y se van a otro país y siguen promulgando la palabra de Dios y siguen alcanzando gente, como para quién, si no hay Dios. Se hace un falso maestro también Él. Él sabía que iba a la muerte y sabía que hacia allá tenía que ir, a pesar de que hubiera salidas en todo momento y su poder mismo pudiera librarlo. Dice en Filipenses capítulo 2 que él no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó completamente de su deidad, de su poder para morir en la cruz, siendo él 100% hombre y 100% Dios. No utilizó eso porque tenía que morir en la cruz. Ahí es donde tenemos que poner nosotros también a reflexionar. ¿Sí entendemos el propósito y sacrificio de Dios? ¿O seguimos buscando lucecitas para nuestra vida, para alumbrar el camino, cuando Él dice, aquí tienes la lumbrera, esta es la que alumbra tu camino? Lee la Biblia, conoce a Jesucristo, conoce a tu Padre, entiende que tienes todo su poder en ti porque tienes al Espíritu Santo dentro para que te guíe cada día, te consuele, te fortalezca, te anime, para que te instruya, pero también para que te discipline en todo momento. Y estos hombres no entienden. Y no entienden, pero entendieron. Después de que todo lo que de Jesucristo pasó, que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en el Pentecostés. ¿Por qué? Porque segunda de Pedro deja escrito aquí en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16, dice de esta manera: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿su qué? Su majestad. ¿Sí? Su majestad, su gloria manifiesta. Ellos lo vieron y ellos atestiguan que es real, que ellos estuvieron ahí, no les contaron, que alguien les contó, que otra persona les dijo que algo pasó en algún lugar, sino que ellos vieron a Jesucristo de esa manera. Y dice Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de ¿quién? Del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esto mismo que ellos vieron, que con lo que ellos vivieron, ahí dice 1 de Juan capítulo 1, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahí estaban con Jesús, lo vieron, era real. No como en aquellos tiempos que surgieron los gnósticos y que decían que solamente era como el espíritu, que se veía como la carne. No, era real, dicen ellos. Olvídense de tantas fábulas. No es cierto eso que les cuentan, que solamente era una imagen. Era Jesucristo mismo. Lo vimos ahí, lo vimos sangrar, lo vimos morir, lo vimos resucitado. ¿Sí? Y eso es lo que después se dieron cuenta y les sostuvo en cuanto a predicar la verdad de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ellos no entendían esto de resucitar de los muertos, tanto así que en el versículo 10 dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? Y tanto tal vez fue su confusión, que dicen, bueno, pues vamos, cambiemos de tema, ¿no? ¿Qué sigue? Y le preguntaron diciendo a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ya, o sea, cambio de tema totalmente. No comprendemos lo primero, vamos a lo segundo. ¿Por qué dicen? Y Jesús les responde. Jesús o sea, tuvo tanto amor en ese sentido que a pesar de decir, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y él sabía hasta cuándo iba a estar con ellos. Hasta la eternidad. Dijo, todo el tiempo voy a estar ahí con ustedes. Sí, hasta todo el tiempo. Pero dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y él manifestando eso en ese momento, ¿no? Dice el versículo 12, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito el Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada otra vez. Sí, Elías, sí, Moisés. Pero vamos a vernos otra vez como los religiosos en ese tiempo. Es que el padre Abraham, es que Moisés nos dijo, es que él dijo que demos carta de divorcio. ¿Tú qué dices, Jesús? Ustedes han visto lo que no tengo, o sea, no necesita palabras Jesús para expresar lo que Dios quiere decirnos, sino simplemente la obra que estaba haciendo, pero aún así nos decía arrepiéntanse. Y el reino de Dios se ha acercado. Pero él menciona esto, y en el versículo 13 dice, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está anunciado que Elías vendría? Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice de esta manera, aquí están atrás, por eso voy rápido. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién era aquel que iba a venir a preparar el camino? Ahí todavía no dice Elías. Nosotros identificamos a alguien a Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista, el que fue también el último profeta antes de Jesucristo, y dijo Jesús, el mayor de los nacidos de mujer, ¿sí? Que no fuera Jesús, obviamente, de los nacidos de mujer, del mayor, aún mayor que Salomón, aún mayor que David, aún mayor que Moisés, dice, el mayor de los nacidos, es Juan el Bautista. Y de aquí hablaba de Juan el Bautista, pero hablaba de Elías también, porque en Malaquías capítulo 4, versículo 5, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y dice Jesús, Elías ya vino. ¿Y cómo lo identificaban? Y Jesús mismo dijo, vino en espíritu y poder de Elías. Vino el espíritu y poder de Elías sobre Juan. Juan actuaba
Es como cuando el Espíritu Santo viene sobre el creyente y podemos hablar de la verdad, hablar de Jesucristo, hablar del Evangelio, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Aún en esta parte Jesús no había muerto, pero Jesús mismo dice que el Espíritu y poder de Elías venían sobre Juan y él declaraba toda la verdad que Dios le había dado. Y algo curioso es que hasta se vestían igual, ¿sí? Elías vestía de pelo de animal, lo mismo hacía Juan, también de piel de animal, aparte del pelo de animal, también lo hacía Juan y habitaban en el desierto, ¿sí? Esa era la característica de ellos dos. Y así como era de fuerte Elías, lo que les mencionaba hace rato, Juan fue reconocido por la forma muy dura de predicar. Tanto que no creo que muchos de nosotros nos llamara la atención ir a escuchar a Juan el Bautista predicar acerca de Jesucristo, acerca de la salvación. Y cuando venimos corriendo a bautizarnos, pararnos en seco y decirnos, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces es cuando no va a ser solamente un baño, sino va a ser realmente un bautismo en Cristo Jesús, muriendo con Él, resucitando con Él, por fe en nuestro Señor. ¿Sí? Y esto lo dijo Él, pero la pregunta que mencionó en el versículo 12 tiene que hacernos mucho ruido. Y tenemos que volver a esa pregunta y dice, tú estás preguntando por Elías. Ya nos querías hacer un nicho a todos. Ya nos querían hacer un nicho a todos. Sí, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Les acabo de mencionar, las Escrituras hablan de mí. Desde Adán y Eva, Jehová les habló acerca de la simiente del hombre y ese era Jesucristo. En todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, dice. El Nuevo Testamento todos dan testimonio de Jesucristo porque de Él se trata toda la Biblia. Dice, ¿y cómo está escrito el Hijo del Hombre? Entonces, que padezca mucho y sea tenido en nada. Acompáñenme a Isaías capítulo 53. Y yo sé que la mayoría lo conoce. A muchos nos ha sacado más de una lágrima. Pero es necesario tenerlo muy presente como Él anunciando Dios esto 800 años antes de que Jesucristo estuviera en la tierra, caminando, haciendo el camino, su ministerio directamente a la cruz. ¿Ya estamos ahí? Isaías 53, ¿ya estamos ahí? Amén. Dice de esta manera, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, y menos en la cruz, desangrándose, y como muchos a veces lo han considerado, totalmente derrotado. ¿Qué atractivo tiene para que le deseemos? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sí? Nosotros consideramos que era básicamente alguien que estaba atacando a Dios y Dios estaba poniendo orden ahí. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció
y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová que quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es la obra de Jesucristo, con las palabras de Dios, lo que iba a suceder en Él, para que nosotros no pongamos la vista en nadie más, ni en nada más, ni siquiera en los milagros, sino en Él mismo. Los milagros son para que nos demos cuenta que Él existe, no para que solamente nos enfoquemos en esas cosas, ¿sí? en las cosas que aquí se van a quedar, en las restauraciones que aquí se van a quedar, sino que nos enfoquemos en Jesucristo. Si nosotros clamamos como Moisés, déjame ver tu gloria, recuerda, Él te va a decir, acuérdate que te hice una promesa, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, y mi gloria está contigo hasta el fin del mundo. Creemos en Jesucristo, confiemos en que esto que acabamos de leer, lo que Él vivió, ¿sí? lo que dice Dios que sucedió con Él, dice en el versículo 10, con esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y Él no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como siervo obediente se entregó para ser ejemplo de todos nosotros. Y de esa manera caminar nosotros diciendo, confiando en Él. Les voy a poner una imagen, tal vez cambie un poquito el sentir que ahorita podemos tener en el Señor, pero creo que refleja mucho lo que a veces somos y no queremos vernos de esa manera. Ramón, ¿dónde estás, Ramón? Búscame por favor la imagen aquella que creo que la tengo ahí descargada en la pantalla, en fotografías, donde está una imagen de la película de La Pasión que hizo Mel Gibson. ¿Ya la tienes? Ok. Dice, así se ve cuando nos quejamos con Jesús de qué tan difícil es nuestra vida. ¿Sí? O sea, a ver, cuéntame, ¿qué tanto estás sufriendo, hijo? Cuéntame. ¿Sí? Esto es una película, obviamente, sí, pero así se ve, mira, Señor, es que yo ya no puedo. A ver, platícame más, ¿sí? Platícame más. ¿Me pones la diapositiva de la frase que puse por ahí? Posiblemente nuestra fe no sea suficiente para mover montañas, realmente, pero su fidelidad sí es suficiente para nosotros seguir esperanzados, esperando que se hagan realidad todas las promesas que Él nos hizo. ¿Sí? No es en nosotros, no es por nosotros. Vamos a Jesús y a contarle, sí, lo difícil que estamos pasando, pero recordando que el primero que sufrió por todos es Él. Y porque así lo quiso para salvarnos. Su gloria está con nosotros. No tenemos que dejarnos guiar por espejitos y terminar como en la conquista. Cuando dice Dios que aquí en Santiago que
que si nosotros buscamos un espejo, aquí está el espejo, pero tenemos que vernos realmente y no nada más cerrar el espejo, sino confrontar nuestra vida con ese espejo y caminar confiando en Dios. Él es fiel para cumplir y nos ha dado promesas que no merecemos, pero que en su gracia nos ha querido dar. Amén. Vamos a terminar en oración y en alabanza a nuestro Señor. Y Padre, bueno, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia para con nuestra vida. Gracias